Amigos de Caraota Digital, sean todos bienvenidos a este encuentro digital de este miércoles santo, 17 de abril. Primero, por supuesto, unirnos a la transmisión especial que está haciendo nuestra compañera Irene allá en la Basílica de Santa Teresa. Hoy es un día muy especial en el tema religioso, no solamente para Caracas, pues el Nazareno en todas sus advocaciones pues también es celebrado en otros estados del país, como el estado Apure, que es el Nazareno de Achaguas, pero acá el epicentro religioso está en el centro de la ciudad capital de Caracas, Venezuela, en la iglesia de Santa Teresa, con la procesión el día de hoy del Nazareno de San Pablo. Pero hay otros temas y por eso tengo a mi lado a Juan Francisco Contreras. Él es presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, porque nuestro país sigue siendo noticia en el mundo, no solamente por sanciones a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, sino también el día de ayer se materializó el primer cargamento de ayuda humanitaria que estuvo a cargo de la Federación Internacional de Asociaciones de la Cruz Roja. Esto ha generado muchas reacciones, no solamente en la gente, sino también reacciones y comentarios que pudimos ver ayer en redes sociales del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y de este y otros temas, por supuesto, vamos a hablar con él, y le agradecemos que además en una fecha de asueto esté con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer para mí tenerlo acá en los estudios de Caraota Digital. Bueno, empezar por este tema que es mucho más reciente, es titular el día de hoy. Llegó este primer cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela. Hay mucha expectativa de cómo se va a llevar a cabo esto. Ha habido llamados tanto de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro como de la directiva de la Cruz Roja venezolana, que no se politiza el tema. Sin embargo, ayer, luego que saliera a hablar Carlos Alvarado, representante del Ministerio de Salud, hubo quizás una mala interpretación de algunas cosas, y vamos a ir, por supuesto, por partes para darle claridad además a la gente. Se hablaba que el 50% de la ayuda humanitaria iba a ser repartida por el Ministerio de Salud, y lo que dijo Carlos Alvarado en su declaración es que va a ir a la red pública de salud. Pero ¿qué significa para Venezuela recibir ayuda humanitaria cuando también el venezolano, quizás de manera muy ligera y por desconocimiento, compara la situación venezolana con guerras, por ejemplo, como la de Siria, por nombrar uno? Sí. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que recibir ayuda humanitaria demuestra que el país está en una situación de crisis humanitaria, que hay una situación realmente difícil para los venezolanos, que el gobierno había negado, y realmente con esta situación se está aceptando que hay una crisis humanitaria. Segundo, es que la Cruz Roja dijo que iba a intervenir para repartir la ayuda humanitaria. Sin embargo, la condición que puso era que no se politizara esta ayuda humanitaria, que creo que es una cosa muy sana, porque realmente los venezolanos que están enfermos, que están padeciendo, que tienen necesidades, no tienen color político, y la Cruz Roja tiene un prestigio a nivel internacional de intervenir en conflictos sin involucrarse en el mismo. Todos esperamos que esto sea así. Yo creo que la Cruz Roja debería aclarar qué quiso decir el ministro y qué quiso decir el señor Maduro con las declaraciones que dieron ayer con respecto a la crisis, a la ayuda humanitaria. La otra cosa que creo que es importante decir es que esta ayuda humanitaria es un paliativo. Esta ayuda humanitaria no es la solución al problema. Hay que buscar el origen del problema para poderlo atacar. Esta ayuda humanitaria va a ayudar a las personas que tienen una situación difícil actualmente, pero que no es la solución. O sea, no puedes mantener un país a costa de recibir ayuda humanitaria. Tienes que atacar el problema, buscar una solución que sea definitiva, porque este país no es un país que se justifique, que tenga que estar recibiendo ayuda humanitaria por las condiciones que tiene este país, que es un país con un potencial enorme, un país que según había dicho la señora Rodríguez, Delcy Rodríguez, puede alimentar a 4 países. Yo creo que sí los puede alimentar si hay un cambio. Si no, va a ser imposible, y vamos a tener que vivir todo el tiempo como países como Haití, que necesitan tener ayuda humanitaria para poder sobrevivir. Y precisamente la expectativa que se ha creado internacionalmente hablando con sanciones a funcionarios del régimen de Maduro. Las más recientes sanciones son de Canadá, los pronunciamientos de la Unión Europea, pero también en Venezuela la gente, cuando uno asiste a actos públicos del presidente Guaidó en la calle, le grita la posible activación del artículo 187, numeral 11, pero ¿en qué punto cree usted, internacionalmente hablando, que pudiera estar
la intervención extranjera y la posición de gobiernos como gobiernos de los estados que conforman la Unión Europea para la solución de esta crisis, más allá de una bandera que se ha planteado también, que es el tema de las elecciones libres. Pero ¿tiene Venezuela un escenario para poder medirse electoralmente cuando tenemos un CNE que ya todo el mundo conoce cuál es su accionar? Claro, en principio no puedes hacer un proceso electoral porque una de las condiciones es que sea un proceso electoral transparente, libre, que no es posible ni con las actuales autoridades del CNE, ni con el registro electoral, ni con el sistema que existe actualmente en el país. Hay que entrar a un proceso de reestructuración, de cambios dentro del CNE para poder hacer un proceso electoral que sea confiable, que cumpla con los mínimos o con los requisitos mínimos que se exigen a nivel internacional para poder certificar que un proceso electoral es limpio. Así que no creo que haya la posibilidad ahora de hacer un proceso electoral. Hay que establecer condiciones para poder realizar ese proceso electoral. Ahora, con el tema de las sanciones, creo que es una cosa que llama mucho la atención a nivel internacional por la cantidad de personas sancionadas por este régimen. Es una cosa realmente increíble y hemos estado viendo noticias de medios internacionales con respecto a las fortunas que se han localizado de funcionarios, exfuncionarios y personas involucradas con el régimen bolivariano. Sobre todo que están activos todavía en cargos públicos. Claro, y que son parte y siguen siendo parte de la estructura del Estado. Una cosa escandalosa, fíjate que incluso Suiza, que es un país tan celoso con el tema del secreto bancario, ha procedido a informar sobre fortunas que han conseguido en bancos suizos de funcionarios que no tienen ningún tipo de explicación de tener fortunas de esa cantidad en Suiza. Pero es que vimos también en España como incluso una nota de prensa avisaba del escándalo de los funcionarios de la Fiscalía que consiguieron en allanamientos que se han hecho a exfuncionarios del gobierno, a personas involucradas, incluso lo más grave con el sector eléctrico, ¿no? Que te hace ver que esos recursos que se debieron haber destinado para que el sistema eléctrico pudiera funcionar en el país fueron embolsillados por una cantidad de funcionarios que tienen unas fortunas incalculables, ¿no? Ahora, estas sanciones, ¿qué tanto pueden ayudar a solucionar la crisis de Venezuela, más allá de la presión que puedan ejercer sobre funcionarios puntuales? Pero el régimen de Maduro sigue usando esta tesis para decir que no son culpables, son responsables de todo, pero no son culpables de nada, y ellos se abrigan en este tema de que las sanciones nos tienen bloqueados económicamente, que no pueden comprar medicinas ni alimentos. ¿En qué puede ayudar la sanción a que se solucione la crisis? O a que cese la usurpación, que es una de las banderas también de Juan Guaidó. Sí, sí puede ayudar. Ahora, porque al tú bloquearle las fortunas a estos funcionarios, irlos cercando a las personas que han saqueado el país, bueno, vas haciendo presión para lograr sus objetivos. Realmente es falso que la situación del país responda a un bloqueo que exista a nivel internacional. Lo que hay es que las instituciones internacionales, debido a la alarma que existe por la cantidad de dinero que se ha encontrado fuera del país, de venezolanos que son funcionarios públicos, bueno, han ido poniendo más controles, poniendo más cuidado con el tema de lo que sale de Venezuela, ¿no? Y creo que eso ha ido afectando a la capacidad de respuesta del gobierno, y que eso de alguna forma va a ayudar a que se produzca el cambio que todos queremos. Todos queremos que se produzca un cambio en el país, un cambio que sea para bien. Este es un país con muchísimo potencial, que no hay ningún tipo de justificación de que nos encontremos en esta situación donde pareciera que nos cayeron las 7 plagas de Egipto, ¿no? Donde hay una situación que resulta inédita. Yo creo que ningún país del mundo ha tenido todos los males en un mismo momento. Ahora, ¿considera usted que el tema Estados o las relaciones o la vista que ha tenido el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, para la situación de Venezuela se está enfriando, o sigue siendo el tema Venezuela uno importante para la agenda de Donald Trump? No, el tema de Venezuela es una piedra en el zapato para el gobierno de Trump, porque además
hubo declaraciones por parte de los principales funcionarios de seguridad de los Estados Unidos hablando de lo que representa Venezuela para América Latina y para el hemisferio occidental, para América, y creo que ahí se va a jugar pronto un proceso electoral donde quedaría muy mal todas las autoridades norteamericanas si no actúan con respecto a buscar una solución que ya no solo es Venezuela, ya estamos oyendo hablar de un triángulo perverso que es Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ahora estamos en un proceso en el cual la idea del gobierno norteamericano es solucionar el problema de estos tres países, que son países que podrían estar en una situación de estabilidad económica y realmente son los países con mayores problemas económicos del hemisferio. Así que yo creo que eso no se va a enfriar. Quizás mucha gente se generó unas expectativas de que iba a entrar fuerzas armadas norteamericanas, los marines, y eso no estaba planteado. Y a lo mejor eso es lo que la gente piensa que se enfrió, pero esa situación está. Incluso vemos cómo no solamente Estados Unidos, sino también la Unión Europea ha estado muy firme manteniendo el tema de Venezuela como una prioridad, a pesar de ellos tener sus propios problemas, como por ejemplo el Brexit. Así que el tema de Venezuela no va a aflojarse. Claro, los venezolanos tenemos que hacer nuestra parte. Esto es un problema que se generó en Venezuela, que tenemos que buscar cómo ayudar a solucionarlo, y eso puede hacerse y debe hacerse en conjunto con la comunidad internacional. Y precisamente quería saber desde el Colegio de Internacionalistas cómo se analizan las estrategias de ambos sectores políticos. Nicolás Maduro sigue aferrándose al poder, a lo que representa en Venezuela, ha hecho llamado además frontal al uso de colectivos para reprender manifestaciones de calle, pero Juan Guaidó al mismo tiempo sigue presionando, sigue apostando al cese de la usurpación, al gobierno de transición y a las elecciones libres, pero precisamente la urgencia, y usted comparaba la crisis de Venezuela con las 7 plagas de Egipto, y ciertamente Venezuela es un país, y quienes nos ven a través de @Caraota Digital pues lo viven en carne propia. Pero ¿qué otra estrategia debe tener Juan Guaidó para no perder la calle, para que la gente no se enfríe? Porque además el venezolano, lamentablemente, y esto es una opinión muy personal, sigue buscando un mesías, y Juan Guaidó sigue siendo un hombre, un solo hombre para enfrentar 20 años de desidia, 20 años de corrupción, 20 años de malas prácticas en todos los aspectos, porque tenemos un sistema de salud y por eso precisamente se admitió ya que hay una crisis humanitaria. Sí, bueno, es un problema que evidentemente Guaidó no es el Salvador ni el Mesías. Creo que Guaidó se está apoyando en la Asamblea Nacional, donde hay gente muy capaz que está tratando de ver cómo se avanza en el proceso del cambio que requiere el país, que necesita el país. Hay cosas que se pueden ir haciendo para tratar de ir canalizando esta situación. Yo digo, pareciera lógico que si hay unos representantes de Guaidó que están en varios países que reconocen a Guaidó como presidente, debería establecerse una especie de coordinador de estos representantes de Guaidó en el exterior para ir generando lo que se aspira a lograr, que es que se aceleren los tiempos, porque una de las cosas que realmente a veces preocupan es que el tiempo de la diplomacia no es el mismo tiempo de la gente que tiene un problema personal, sí, o que tiene realmente necesidades para darle de comer a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces hay que tratar de acelerar los tiempos, y creo que eso es lo que un poco la gente reclama, pensando que la cosa se apaciguó, que la cosa se tranquilizó, y quiere a lo mejor mayor celeridad, y eso puede lograrse a través de más coordinación. O sea, se quiere establecer un equipo que ayude a generar mayor dinamismo y quizás presentar, porque una de las cosas que hemos notado es que no hay posibilidad de hacerle entender a la gente la gravedad de la situación de Venezuela, que pues, Venezuela siempre fue un país bandera económicamente en América Latina. Nadie se explica por qué en Venezuela, o que si es realmente cierto que en Venezuela no haya agua, que en Venezuela no haya luz,
en Venezuela la comida no se pueda comprar o que no hay medicina. Es muy difícil hacerle entender a gente, por ejemplo, en Europa o en los Estados Unidos que estamos en una situación como esa, ¿no? Entonces hay que acelerar eso, hay que explicar más las cosas, hay que salir y coordinar todas las personas que han sido enviadas por Guaidó al exterior, que además muchas han sido reconocidas como embajadores en varios países y digamos, varios países, estamos hablando de las democracias más grandes, más importantes del mundo occidental, que no es poca cosa, ¿no? El gobierno tiene una especie de apoyo en el club de violadores de derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Pero con ese club hace un escándalo tremendo. Y yo creo que es importante hacer ver que estos más de 60 países que apoyan la transición en Venezuela son los países más importantes, son a los que han sido nuestros aliados tradicionales, y hay que aprovechar eso y acelerar la cosa. Y precisamente hay dos aliados, en este caso del madurismo, como son Rusia y China. Quizás ha estado un poco más ecuánime, un poco más tibio en cuanto a manifestar frontalmente su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué tan fuerte cree usted que es en este momento ese vínculo, o es un vínculo netamente económico por la deuda además que tiene Venezuela, sí, con el caso de China específicamente? Claro, es que creo que son dos realidades distintas. El de China creo que responde más a la cuestión pragmática de las relaciones que cuidar su interés. Sí, tiene muchas perspectivas, pero realmente para China, Venezuela no es lo más importante de América Latina. Más importante podría ser Brasil, más importante podría ser México que Venezuela, y de hecho los chinos han venido expandiéndose por todo el área y se han convertido, digamos, en una economía con la cual se comercia muchas cosas de América Latina. Los rusos creo que tienen una posición que va más allá del tema del interés de Venezuela. El interés de Rusia es un poco medir y hacer pulso con Estados Unidos, porque Estados Unidos ha estado interviniendo en algunas cosas que ellos consideran su interés particular, regional, como el caso de Ucrania, el caso de Crimea, el caso de Siria, donde sí se han involucrado directamente, y entonces pareciera que los rusos le dicen, mira, yo tengo también influencias en Venezuela, así que vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a entendernos, y por eso y creo que es la respuesta de los chinos, de los rusos, perdón, pero Rusia no está en capacidad de mantener o de realizar una incursión militar en nuestro país, porque realmente la economía rusa es una economía que es muy débil, que tiene muchos problemas, y que Venezuela está muy lejos de su interés regional, ¿no? Estamos analizando el tema internacional. El primer cargamento de ayuda humanitaria ya está en Venezuela, conversando con Juan Francisco Contreras. Él es representante del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Por acá quiero presentarle algunos de los comentarios, y casi todos los que puedo revisar, por ejemplo, hablan del tema de la intervención. Un poco para aclarar el tema o lo que ha estado citándose por la posible activación del artículo 187, numeral 11. Juan Guaidó ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, que hay acciones o hay estrategias que no se pueden activar porque hay que esperar el momento oportuno. Pero a nivel internacional es posible que ocurra una intervención en Venezuela, más allá que es un tema tabú para algunos, pero que sea la necesidad que tiene el país para otros, sobre todo los que están obviamente en una situación más crítica. Claro, eso no depende de nosotros, ¿no? La intervención extranjera no depende de Venezuela. O sea, tú no puedes decir, yo invoco el artículo 187, vengan tropas extranjeras. Eso no es posible, porque además la mayoría de los países han manifestado expresamente que no tienen ninguna intención de mandar tropas, de mandar sus nacionales a un país como Venezuela, que podría generar bajas a su país y a sus tropas. Así que eso no es posible ahora. Depende de cómo se vaya escalando el conflicto en nuestro país y cómo se vayan desarrollando las cosas. A veces el gobierno hace cosas que hacen que los países piensen en esa posibilidad de tropas. El tema del reto de traer militares rusos es una situación que genera mucha perturbación en Estados Unidos y en Europa. El tema de tener
algunos funcionarios de organizaciones como Hezbollah o como Hamas en el país. El otro día vinieron unos médicos palestinos, sí, que nadie sabía realmente si eran médicos o no. Y nunca presentaron certificaciones, además. Y nadie supo dónde están, qué se hicieron, ¿no? La mayoría no hablaba español, así que era imposible que pudieran ejercer el ejercicio de la medicina en nuestro país. Entonces mucha gente decía, bueno, ¿qué vienen a hacer palestinos a nuestro país? Teniendo posibilidades de traer médicos de otra parte, de España, de alguna otra parte, que hablen español y que tengan más contacto con el mundo occidental. Así que ese tipo de cosas que el gobierno hace un poco para ir midiendo, podía generar quizás una situación más complicada. Pero la intervención no la puede decretar el señor Guaidó, eso no es factible. Hay que hacer un lobby, hay que hablar con distintos países para ir analizando cómo se van desarrollando las cosas. Internacionalmente hablando, se puede decir que Juan Guaidó pudiera estar en este momento blindado. Y esto se lo pregunto porque también ha habido amenazas. Por ejemplo, Roberto Marrero fue encarcelado y es uno de los hombres más cercanos a Juan Guaidó. Sin embargo, aunque muy por debajo de la mesa o no directamente, la Asamblea Nacional Constituyente quiso mostrar que se le estaba llenando la inmunidad parlamentaria. Juan Guaidó sigue estando allí. ¿Está blindado a nivel internacional o se puede sentir protegido y por eso no se ha materializado una detención de Guaidó por parte del régimen de Maduro? Sí, el gobierno ha amenazado muchas veces con encarcelar al señor Guaidó. Ahora, yo creo que el gobierno tiene que pensársela muy bien si se atreve a hacer una actividad, no solamente de encarcelarlo, o seguir hostigando a Guaidó, porque eso va generando, digamos, una reacción, eso puede generar una reacción importante a nivel internacional. Blindado, bueno, hemos visto cómo este gobierno viola los derechos y viola el derecho internacional y viola la Constitución. El tema de tener diputados sin haber allanado la inmunidad, como por ejemplo Requesén, es un tema que realmente es prueba de que el gobierno no está, digamos, respetando las normas. Este gobierno se encuentra al margen de todas las normas. Hemos visto cosas inauditas, como por ejemplo ver cómo en Uganda aparece cargamentos de oro venezolano sin tener, digamos, ningún tipo de control. Hemos visto cómo en Italia se detienen barcos llenos de coltán y no cumple ninguna normativa. Así que este gobierno es un gobierno que se encuentra al margen de la ley. En muchos casos es considerado como un régimen forajido que no cumple el derecho internacional ni las normas, y esto evidentemente cada vez va generando una especie de ola que ha hecho que la mayoría de las democracias del mundo reconozcan a Guaidó como presidente y estén buscando cómo se logra una salida, cómo se logra una transición en Venezuela que sea pacífica y que sea aceptable para el país. ¿Cree, y ya para finalizar, que esta salida pacífica se pueda dar o que haya voluntad por parte de Nicolás Maduro para que esto se dé, tomando en cuenta además, y usted hacía referencia a los médicos palestinos, pero por ejemplo no es un secreto que en el sur del país hay grupos irregulares colombianos como el ELN, incluso guerrilleros de la FARC también, y la mafia que se han generado además alrededor del arco minero, que para el gobierno son relaciones estratégicas, pero quienes están de la acera contraria es una suerte también de invasión. Gente, personal chino, personal ruso que está explotando los recursos de Venezuela. ¿Pudiera abrirse la posibilidad de que quienes ostentan el poder en este momento tengan esa voluntad de evitar el derramamiento de sangre en Venezuela? Esto es lo que todos queremos, ¿no? Que no haya un derramamiento de sangre, que la transición sea pacífica. Ahora, el gobierno pareciera que está atrincherado en el poder y que no tiene ninguna disponibilidad o disposición de buscar una salida para ello. La realidad es que las personas, los venezolanos, tenemos que presionar más de lo que se ha presionado para tratar de lograr que eso se produzca. Tenemos ejemplos recientes como el caso de al-Bashir en Sudán, que tenía
20 años en el poder, o de Bouteflika en Argelia. La gente salió y hasta que los dictadores no se fueron, la gente no se quedó tranquila. Claro, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que los militares ayudaron a la salida de ambos. Claro, es cierto, lo que es insostenible es que esto pueda permanecer como está por mucho más tiempo. Aquí la situación del país tiene que cambiar cuanto antes, porque la situación es inmanejable. O sea, hay gente que está realmente muriendo de hambre, hay gente que muere por falta de medicina y bueno, no hay luz, no hay agua, así que creo que esta situación es insostenible y que debe producirse un cambio cuanto antes. Rápidamente, porque esta pregunta me acaba de llegar. ¿Puede tener oxígeno Nicolás Maduro teniendo a la principal proveedora de divisas, que es Petróleo de Venezuela, sancionada? ¿Qué tanto se puede aguantar? Sí, bueno, ellos están, como digo, lo que te dije del oro y del coltán son dos ejemplos de que hacen que Maduro se haya olvidado un poco de la gallina de los huevos de oro, haya terminado de matar a la gallina de los huevos de oro y ande buscando otras opciones. Por eso pareciera que el arco minero representa una bombona de oxígeno para el gobierno y están tratando de sobrevivir con eso. PDVSA está produciendo 700.000 barriles diarios, lo cual imposibilita que el país pueda vivir del petróleo. Acabaron con PDVSA, con todo lo que es la industria petrolera, acabaron con el emporio industrial de Guyana. Ahí todas las empresas de Guyana están prácticamente quebradas y bueno, están tratando de sobrevivir en base a eso, en la extracción de oro, de diamantes, de coltán. Ahí ahora en Europa se está hablando de los nuevos diamantes de sangre, que son los diamantes que provienen de Venezuela, ¿no? Así que es una situación realmente inédita que ha convertido a nuestro país en un país forajido y que hay que tratar los venezolanos tratar de solucionar ese problema cuanto antes. Le agradezco mucho su presencia acá con nosotros en Caraota Digital. Estábamos conversando con Juan Francisco Contreras, él es presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Le agradecemos mucho su participación a través de nuestras plataformas digitales, @Caraota Digital. Y bueno, será hasta el próximo encuentro con otros invitados interesantes para analizar nuestro tema país tan complicado y que bueno, ojalá Dios nos ayude, muy especialmente el día de hoy el Nazareno de San Pablo. Recuerde sintonizar todas nuestras redes sociales porque nuestra compañera Irene va a estar muy pendientes.